¿Cómo están? Buenos días. Bien, qué bueno. ¿Listos para la palabra? Bien, abra su Biblia en Marcos capítulo 7, por favor. Marcos capítulo 7. Hoy quiero compartir con ustedes un tema sobre la palabra de Dios. Le he titulado No anulemos la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios es viva y eficaz y permanece hasta que el Señor termine su plan en esta creación, porque dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Pero nosotros sí podemos anular la palabra de Dios en nuestras vidas y hacia otras personas. Eso dice el Señor en su palabra. Si quieren, vamos a Marcos capítulo 7, versículo 1, y dice que se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Ellos habían venido de Jerusalén a buscar a Jesús, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Fíjate, ¿por qué los condenaban? Porque no se lavaban las manos. ¿Será motivo de condenación eso? No, definitivamente no. Como he dicho, es bueno lavarse las manos, pero hay veces que no se puede, y eso no nos lleva a un punto como decían los fariseos. Versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la que, diga tradición, ponga atención en esa palabra, a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. Y pon atención en eso. Muchas otras cosas tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos, o sea, de las camas. Y le preguntaron los fariseos y los escribas a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Fíjate, su enfoque, ¿cuál era? La tradición de los ancianos. Nuestro enfoque, ¿cuál es? La palabra de Dios. Debemos andar conforme a ¿qué? A la palabra de Dios. Y hay algunas tradiciones que son buenas, no digo que todas son malas, pero deben estar alineadas con la palabra de Dios. Por ejemplo, el recordar el nacimiento del Señor Jesús en la tierra hace casi 2000 años es una buena tradición. Aunque a algunos no les gusta o están en desacuerdo, pero recordar que Jesús, el Dios Todopoderoso, vino al mundo es bueno. O la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, donde Él pagó por nuestros pecados, o el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, etcétera. Pero aquí hablaban de otro tipo de tradiciones, de lavar y de limpiar. Versículo 6, respondiendo Él les dijo, o sea Jesús: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Y nuestro corazón debe estar ¿qué? Cerca del Señor. Dice, pues en vano me honran. Fíjate, hay muchas cosas que se hacen
en religiones, pero aún en el cristianismo, que son en vano. ¿Qué es vano? Hueco, no tiene ningún valor. Probablemente para el que los practica tiene mucho valor, pero son huecos. Dice, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Versículo 9, les decía también, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Diga, qué mal. ¿Cuántos saben que no podemos, la palabra de Dios está por encima de cualquier tradición o interpretación, porque también ahí es donde tenemos muchos problemas hoy en día. Nuestra propia interpretación de la Biblia, no la interpretación correcta de lo que el Señor quiso decirnos a través de las Escrituras. ¿Qué dice el 2 de Timoteo 3:16? Fíjate, aquí había un caso que es grave y que hoy en día sigue haciéndose. Invalidar la palabra de Dios. En muchos lugares ya no usan la Biblia, no hablan de la Biblia. O si tú les dices, bueno, de este tema la Biblia dice esto, dice, tú siempre dices que la Biblia, pues es que es lo más seguro. Entonces, en muchos lugares como este, que nos decimos cristianos, muchos han invalidado la palabra de Dios o han malinterpretado o manipulado la palabra de Dios. Pero 2 de Timoteo 3:16 dice que toda, ¿qué es toda? Toda, de Génesis a Apocalipsis, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro. Esta palabra perfecto significa maduro en Cristo, enteramente preparado para toda buena obra. Toda buena obra conforme a la Escritura, porque hay buenas obras que no son conforme a las Escrituras. Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo la vamos a anular o a invalidar? Debemos ser muy conscientes de esto. Y hoy en día yo veo que hay personajes muy famosos que hablan y hablan con una rapidez y de tal manera que el que esté escuchando hasta lo dejan mareado, pero ni sabe bien de qué tanto están hablando, pero no están hablando del plan de Dios, ni las promesas de Dios, ni las bendiciones de Dios, ni los mandamientos de Dios. Y están invalidando, están apagando la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Mira, es más eficaz que cualquier tradición de un sabio hombre o un fiel hombre de Dios. La palabra viene de Dios. Es viva y eficaz, no es letra muerta, sigue siendo viva hoy en día. Y es eficaz. Mira, ¿cómo te convertiste tú a Cristo? Por el mensaje del Evangelio, de la palabra de Dios. Es viva y eficaz, transforma la vida. A mí me transformó, espero que a ti también, pero puede transformar a cualquier otra persona, por mal que ande, mal que piense, mal ubicado, lo que quieras. La palabra nos mete al camino correcto, el camino angosto que es en Cristo Jesús. Y dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne, separa
los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántos saben que cuidado con el corazón? Dígale al de al lado, ten cuidado con tu corazón. Porque un mal corazón, ¿qué va a producir? Malas cosas. Un buen corazón, ¿qué va a producir? Buenas cosas. Un buen árbol, ¿qué da? Buenos frutos. Un mal árbol, pues da malos frutos. Y tú dices, pero pues si todos son naranjos, pero a ver, cómete una naranja dulce, de esas que cada gajo lo disfrutas, y cómete una ácida de las que hay aquí en los camellones, que nadie se come, ahí se quedan, ¿por qué? Pues están ácidas. Entonces, cuidado con el corazón, hermanos. ¿Qué es lo que hace que el corazón esté bien alineado con el Señor? La palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Y hoy en día ya, no, con trabajos algunos se saben Juan 3:16. Y a veces al revés. No, more en qué? En abundancia en ustedes. Y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, hasta lo más profundo de nuestro ser, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, o sea, los buenos y malos pensamientos. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia es nuestra única regla suficiente de fe y de conducta. Creemos conforme a la palabra de Dios, no como a mí se me antoje, como yo quiera. Porque yo doy testimonio que yo así pensaba, y he escuchado a muchos otros que dicen, yo creo en Dios a mi manera. Sí, tú, Juan Gabriel, ¿o quién cantaba a mi manera? No, José José. No es a nuestra manera. Debemos creer en el Dios que nos fue revelado en las Escrituras, que se nos reveló en las Escrituras, el Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, que con solo su palabra, la palabra de su poder, se creó todo, y al hombre tuvo una deferencia especial. Con sus manos del barro de la tierra nos formó. Dígale, eres barro. Dígale al de al lado. Omar, ¿me puedes pasar? ¿No? Y a veces nos sentimos que somos marfil o quién sabe qué tantas cosas. ¿Qué dice la Escritura? Que polvo somos y allá vamos. Pero de ahí nos levantará el Señor, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Donde esté el cuerpo como haya quedado, no lo entendemos cómo lo hará el Señor, pero Él sí sabe cómo lo va a hacer. De ahí levantará nuestro cuerpo y lo transformará en un cuerpo semejante al de la gloria de Él después de su resurrección. Así que en este mundo de oscuridad, de tantas cosas tan terribles que vemos a nuestro alrededor, de la juventud como está siendo manipulada, llevada por caminos que no les convienen, de tantas manipulaciones aún en las escuelas, por los gobiernos, etcétera. Necesitamos una luz que nos diga por dónde caminar. Ahora que está lloviendo mucho, si tú tuvieses que viajar por 1000 cumbres, ¿cuántos conocen 1000 cumbres? Pues es una carretera sinuosa, angosta, y si viniera un tormentón así de esos buenos que caen por esa zona, que dijeras, voy a ir a comer a la escalera allá por el kilómetro 23, pero no tienes luces, ¿será bueno ir o no?
Es peligroso. En este mundo, si no tenemos una luz que nos alumbre como la Escritura, corremos muchos peligros. Podemos irnos al desbarrancadero y sufrir graves daños o hasta la muerte. Así que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que no enseñamos nada que no sea conforme a la palabra. ¿Qué les vas a enseñar a tus hijos? Diga la palabra. Hermanos, pues, digo, también se les enseñará matemáticas, biología, ciencias, idiomas, si quieren, lo que sea. Pero lo más importante para su vida, su corazón, su alma, es la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice el apóstol Pedro: tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. Segunda de Pedro 1:19. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Todo lo que está escrito aquí fue inspirado, fue dirigido, hablado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es la palabra de Dios. Ahora, cada uno de los escritores tenían un contexto, una educación, una forma de expresarse diferente. Y Dios les dejó esa libertad, pero no escribieron lo que ellos quisieron. Escribieron lo que el Señor les dijo que escribieran. Por eso nosotros respetamos la palabra de Dios. No es la de Moisés, no es la de Pedro, no es la de Juan, no es la de Isaías, la de Jeremías, la de Malaquías. No, es la palabra de Dios, hermanos. Y cuando la escuchamos, la leemos, estamos hablando las palabras de Dios, no las nuestras. A mí a veces me preguntan, ¿tú qué opinas de esto? Bueno, yo tengo mis opiniones personales en algunas cosas, pero siempre prefiero ir más a lo seguro. Bueno, ¿por qué no vemos qué dice la palabra de Dios? Porque hoy en día hay hermanos que tienen unas interpretaciones muy raras de pasajes muy claros, que tú dices, no, es que no puede ser, porque luego toman un solo versículo o una pequeña fracción de la Escritura y dicen, pues yo entiendo esto y eso es. Pero hay reglas de interpretación también de las Escrituras. Una de ellas, la más conocida, la hermenéutica, te deja ver lo que dice el pasaje, porque la misma palabra como salvación se usa en diferentes formas, en diferentes pasajes, o fe, etcétera. O la palabra gracia se usa diferente dependiendo del contexto. Y entendiendo que el mensaje era para las personas de aquel tiempo, y uno necesita estudiar un poquito y conocer las costumbres, cómo lo entendían ellos. Si tú te fijas, en general, aunque sí hay puntos de quiebre ahí en la Escritura donde los discípulos se quedaban, no entendí, pero en general entendían, por ejemplo, la parábola del sembrador. Para nosotros es fácil, pero para ellos en ese momento fue difícil.
No entendían. Bueno, yo que crecí en un área de campo, pues la entendí muy fácil. Pero otros que tienen conocimientos de otras cosas, como construcción o mecánica, entienden otros pasajes muy fácil porque hay una relación con ciertos pasajes de las Escrituras. Pero no podemos decir, para mí es esto y hasta ahí le dejo. No, tenemos que ser más cuidadosos. Diga, cuidadosos. Mira, ¿cuántas personas siguen a personajes muy populares que lo único que quieren es su dinero? Y les manipulan un pasaje y les sacan su dinero. ¿Eso edifica la fe? No, nada más les adelgaza la cartera. Y luego usan pasajes como Jacob sembró ese año y la tierra le produjo al 100%. Si tú siembras, te va a dar el Señor al 100%. No está hablando de eso. La Escritura dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, ni manipulación. Dios ama a quién. No aquel que dice, pues doy para que me dé. Él ya nos dio todo. Nos ha dado vida eterna. Lee Efesios 1, las bendiciones espirituales en Cristo Jesús que tenemos. Nos dio su Espíritu Santo. Y todo lo que tenemos es por su gracia, hermanos. Entonces, tenemos que volver a las Escrituras y trabajar ahí. Porque estamos en tiempos peligrosos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, tienes que saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres que se paren aquí, amadores de sí mismos. No quiero decir que agarre uno de esos y me flagele o me golpee o no me ponga un curita si me corre. No, habla de un orgullo, de un egocentrismo, amadores de sí mismos, no les importa a nadie más. Primero yo, después yo y al último yo. Vanagloriosos que se sientan el pavo real. Impíos, fíjate, ya. El que tiene esas actitudes y es un impío, ¿y cómo los escuchan? Que tendrán apariencia, y a las apariencias engañan. Apariencia de piedad, pero niegan la eficacia. La piedad aquí no es el ser así como muy humilde, no. El apóstol Pablo habla del misterio de la piedad, o sea, el evangelio. Tendrán apariencia de ser seguidores de Cristo, de ser siervos de Cristo, pero negarán la eficacia de esta. O sea, no se transformaron sus vidas ni su manera de pensar. A estos dice, evítalos. ¿Y qué hacen muchos? Les aplauden, los siguen y anulan la palabra de Dios. En Romanos 12:12 el apóstol Pablo dice, no te conformes, no te amoldes a este mundo, a lo que está pasando, a lo que otros dicen que está bien, aunque la Biblia muestre que está mal, sino transfórmate por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo puede cambiar mi entendimiento de las cosas, de los sucesos y en la vida cotidiana? Solo con la palabra de Dios. Para que podamos comprender, entender cuál es la buena voluntad de Dios para con nosotros los creyentes. Es agradable y perfecta. Por eso ahorita que cantábamos, aunque yo no pueda ver, yo sé que tú estás obrando. Descanso en su buena voluntad para mí. Descanso en la Escritura, Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan para bien, todas buenas y malas a nuestro parecer, pero a veces de una cosa mala Dios saca algo glorioso, hermanos. Acuérdate de Job y de muchos otros siervos de Dios. Así que debemos estar atentos ¿a qué? A la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando Pablo se está despidiendo, que va de regreso a Jerusalén en su última etapa? Ya iba, él sabía que iba a ser aprendido ahí en Jerusalén y mandó llamar a los ancianos de las iglesias de toda Asia Menor y de esa región, y empezó a despedirse de ellos y a enseñarles sobre el plan de Dios. Y dice que había unos en particular, ¿se acuerdan de dónde? Los de Berea, que le decían a Pablo, Pablo, ya párale ahí, porque él quería enseñarles mucho, ya sabía que probablemente no los iba a volver a ver. Entonces quería enseñarles mucho, pero le decía, espérate poquito, vamos, danos un descanso, vamos, ya tomamos nota, dígale al de al lado, toma notas. Lo bueno es que ahora se graba todo y tú lo puedes escuchar después, pero yo recuerdo, yo tomaba notas y en lo que algo me dejaba así como no entendí o estoy confuso, lo anotaba y lo investigaba después. Y los de Berea iban y veían si lo que Pablo les enseñaba era conforme a las Escrituras. ¿Qué deben hacer ustedes? Y yo también. Lo mismo, hermanos. Porque a mí también me enseñan. Entonces, yo necesito ver si es conforme a las Escrituras. Porque si no es conforme a las Escrituras, aunque parezca más o menos bueno, hay algo mejor, que es lo que dicen las Escrituras. Y es viva y eficaz. Así que, fíjate, hicieron un viaje desde Jerusalén los fariseos, los saduceos, los escribas, para nada bueno. Y vienen y le dicen a Jesús, oye, regaña a tus discípulos, no se lavan las manos. Y andaban cortando ahí, otro pasaje dice que unas espigas de trigo. ¿Alguien ha comido así como espigas tiernitas? Porque duras, bueno, si tienes buena muela, sí. Pero ahí parece ser que eran tiernas todavía. Y pues tenían hambre. ¿Cuántos saben que Dios es bueno y nos permite comer muchas cosas? Si tú te vas al cerro, ahorita hay nopales. Hay tunas silvestres, unas tunitas que muy huesudas, pero dulcísimas. No te mueres de hambre. Y llévate una navajita nada más y pelas la penquita de nopal. Y así tiernita, cruda, sabe riquísimo. Ustedes dicen, no, nopales. Pues con hambre uno se come un filete, pero también un nopal si es necesario. No, y ¿por qué no se lavan las manos? Y ellos se aferraban a la tradición que les habían enseñado los ancianos. Y habían hecho una cantidad grande de tradiciones que imponían a los judíos y las habían puesto al nivel de las Escrituras. Hoy en día muchos, yo lo he escuchado, pues eso dices tú y ya lo leí, pero el pastor dice esto. Y se van con lo que diga el pastor o el religioso o lo que sea. Eso es desechar, anular la palabra de Dios, hermanos. Cuando no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo fortalecemos nuestro ser interior? Con el pan espiritual, con la palabra de Dios.
Moisés dice, cuando Moisés recibieron maná del cielo, y fíjate, una pequeña semillita los alimentó por 40 años. No se debilitaron, se murieron por desobedientes ahí los que no quisieron entrar a la tierra cuando el Señor les dijo. Pero, hermanos, tenemos que alimentarnos, estar fortalecidos con la palabra de Dios para cuando vengan los días malos, las situaciones difíciles, podamos estar firmes. En Mateo 7, los últimos versículos en el Sermón del Monte, el Señor dijo: el que me oye estas palabras y las hace, le compararía a un hombre prudente que edificó su casa, su familia, su vida sobre la roca. Y vinieron lluvias, tormentas, ríos, vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundado sobre la roca. ¿En qué estás fundado tú? Tu vida, tu familia, tu fe. ¿En emociones? ¿En lo que yo creo en forma personal? ¿O en lo que dice la palabra de Dios? Eso hace mucha diferencia. Y en muchos casos esas tradiciones contradecían o anulaban la palabra de Dios. Debemos tener mucho cuidado, hermano. Los fariseos criticaban a Jesús por no llamarle la atención a sus discípulos. Mira, el asunto era que no era solo una lavadita así de manos, de agarrar el jabón y pues ya. No, ellos era todo un ritual y se lavaban hasta los codos y se lavaban 2, 3 veces. Y era todo un... Y los platos los limpiaban. No está mal limpiar los platos, pero el Señor les dijo a los fariseos: fariseo hipócrita, limpia también lo de dentro, no nada más lo de fuera del plato. Porque a ellos les gustaba solo lo visible, les encantaba que les dijeran rabí, rabí, y se paraban en las esquinas de las calles y ahí se ponían muy espirituales a orar, porque querían que les llamaran rabí, rabí. Les dijo: pues nada más es pura hipocresía. Por fuera se ven muy bien y traen ahí sus caireles y la barba se la peinan bien y todo su ropaje, se ven muy bien, pero por dentro están llenos de inmundicia. Por eso debemos cuidar nuestro corazón, hermanos. ¿Qué entra en tu corazón? Porque ¿qué les dijo Jesús? No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre. Así que ellos solo veían la paja y no veían la bigota que traían en sus ojos. Hay muchos hermanos así hoy en día que andan buscando la paja en el ojo ajeno o la pestañita en el ojo ajeno y no ven la bigota que tienen ahí adentro. Estaban ante la más gloriosa visitación del Dios eterno, el Verbo encarnado, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó y estaba en la tierra, salvando personas, bendiciendo al necesitado, dándole de comer a multitudes. Con 5 panes y 2 pececillos le dio a 5,000 varones, más las mujeres y los niños. Sanaba a los paralíticos, a los enfermos, a los ciegos. Liberaba a los que tenían espíritus inmundos. Y se enojaban porque lo hacía en día sábado. ¿Tú te enojarías? Que tuvieras un enfermo de 30 años sufriendo y el Señor llega y le dice: párate y ve y disfruta y gózate con el Señor y tus pecados te son perdonados. Ay, pero es que es domingo o es sábado. El día que el Señor quiera, porque Él es Señor aún del día sábado. Y eran hipócritas los religiosos porque la ley decía que no debías hacer ninguna actividad que te fuera a producir una remuneración. Porque Jesús les dijo:
¿Pero qué? Si tu buey tiene hambre, ¿no le das de comer? ¿Le daban sí o no? Sí. O si cae en una zanja, ¿no vas y lo tratas de sacar? ¿Cómo eso sí? Y muchas otras cosas no. Había una contradicción impresionante. Y hoy en día hay una contradicción impresionante entre nosotros como cristianos, hermanos. Pero ahí estaba el Señor, que nació perfecto, sin pecado. Él fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Vivió sin pecado y murió por nuestros pecados. Venía a liberarnos, a perdonarnos, a darnos vida eterna. Y ellos estaban viendo, ¿por qué no se lavan las manos? ¿A cuántos les han dicho, pero es que tú, pero no haces esto o haces aquello, cuando no ven la transformación que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Y sobre todo que tenemos el Espíritu Santo y tenemos vida eterna. ¿Cuántos, si el Señor viene hoy, se van con Él? Así que estaban sus ojos muy grandes y abiertos a cosas que no tenían tanta importancia, y ciegos a lo que verdaderamente importaba. El Mesías que tanto esperaban, el Mesías prometido, estaba delante de ellos y no lo podían ver. Él vino, dice Lucas 19:10, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que va a haber gente que nos diga, ¿por qué tú no haces esto? ¿Por qué allá tales hermanos sí hacen esto, hacen aquello? Esa no es justificación, ¿o sí? Porque unos se van a los antros y hacen esto y hacen aquello, ¿debemos ir nosotros? No, nosotros, la Escritura dice, sean santos como yo soy santo, dice el Señor. O sea, cuida tu vida. Límpiate de todo lo que no agrada al Señor. Y los ubica claramente dónde estaban. Ahora, ellos eran maestros de la ley. Y el Señor les toca Isaías 29:13. Este pueblo, dice, bien profetizó Isaías sobre ustedes, de labios, diga, de labios. Mucha gente dice, no, yo sí amo al Señor, lo respeto, lo honro y quiero servirlo. Y no es cierto. De labios me honran, pero su corazón, ¿y dónde debe estar nuestro corazón? Cerca, pegado al Señor. Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso ellos pensaban que honraban al Señor. Ustedes se acuerdan del apóstol Pablo en Hechos, cómo perseguían la iglesia, y él creía que estaba honrando a Dios. ¿Por qué? Porque le faltaba la iluminación del Señor. ¿Y cómo se manifestó el Señor con él? Una luz impresionante. Porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Todo el que a mí viene no andará en tinieblas. ¿Por qué debemos andar nosotros en tinieblas? Es más, nos manda el Señor a nosotros ayudar a otros, siendo la luz y la sal en este mundo. O como dijo Pablo a los filipenses, que debemos alumbrar en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual debemos resplandecer como luminares en el mundo. Sino cuando menos ya como un alumbrador o una luciérnaga, como lo conozcas. Que ahí van, pequeño insecto, pero va emitiendo una luz. Y dice, ahí va una luciérnaga, un alumbrador. ¿Qué dirán de nosotros? Pues quién sabe quién será. No, debemos alumbrar. Ponte un foquito cuando menos. Pero fíjate lo que dice el Señor. Ustedes dejan el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres, a los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis
el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Qué terrible situación, pero hoy no estamos exentos de eso. Eso sigue siendo un grave problema. No voy a entrar a muchos detalles, pero a ver, la religión más grande en nuestro país enseñan que María, la madre en la carne de nuestro Señor Jesucristo, es mediadora entre nosotros y Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? Primera de Timoteo 2:5, que hay un solo Dios y un solo ¿cuántos mediadores? Uno, entre Dios, nuestro Padre, y cada uno de nosotros. Él intercede por nosotros, y también el Espíritu Santo. Somos doblemente bendecidos, hermano. Él es el abogado que tenemos para con el Padre. Viene el acusador, porque ¿cuántos saben que ese sigue todavía ahí acusando? Viene el acusador, pero Jesús es nuestro abogado. Yo ya pagué por sus pecados. Y a veces nos recordamos nuestra manera de vivir anterior, y el enemigo usa eso como dardos. Pero ahora sí hay muy predicador, pero ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo, pero Jesús me limpió de todo pecado con su sangre preciosa. Dale un aplauso al Señor. Y no es para nosotros ponernos a debatir, hay que llevarlos a que conozcan a Cristo. Pero si te fijas cómo invalidan la palabra de Dios por sus tradiciones. Otra, nomás para no. La celebración que hacen ellos todos los domingos y todos los días, llamada la misa. Ellos enseñan que representa y hacen la repetición del sacrificio de Cristo en la cruz. Y además aplica para vivos y para muertos. Cuando la Escritura dice en Hebreos que está establecido para los hombres que mueran y después el juicio, ya no hay. La decisión la tomamos ¿dónde? Aquí. Por eso yo a veces que me dicen, fulano está muy enfermo y quién sabe cómo andará. Yo voy y ya, pues ya lo ves casi en el último, yo le predico de Cristo. Porque, ¿para qué quieres que se sane y siga igual que antes? Lo que quiero es, aunque no se sane, que se vaya al cielo. Como aquel ladrón que estaba junto al Señor en la cruz. Y ellos hablan de esta repetición. Imagínate, esa repetición es continua y hasta se juntan unas misas en un país a la misma hora. Y están invalidando lo que dicen las Escrituras. Abre tu Biblia en Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Entre otros pasajes, está Hebreos 7, 24, también Hebreos 10, pero no podemos ir a todos, pero Hebreos 9, 11 y 12. Dice, pero estando ya presente, está hablando del mediador de un nuevo pacto desde el capítulo 8. Dice, pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, que era lo que se hacía en el Antiguo Testamento, sino por su propia sangre. Entró, ¿cuántas veces? Una vez para siempre en el lugar santísimo, pero en el celestial, habiendo obtenido
eterna redención. No hay más necesidad de sacrificios ni derramamiento de sangre. Una vez y para siempre, y obtuvo eterna redención hasta que Él termine con este tiempo de la gracia. Versículo ahí mismo, 24 en adelante dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, como el que hizo Moisés o en el templo, figura del verdadero. ¿Cuál es el verdadero? En el que entró Cristo en el cielo, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario a Jesús padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, ¿cuántos saben que estamos en la última etapa de la humanidad? Pero ahora, en la consumación de los siglos, ¿cuál fue? 26. Se presentó ¿cuántas veces? Una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio los pecados. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos lo están esperando? Ahora, ya somos salvos, pero nos va a salvar de todo lo que sufrimos aquí, de todo lo que nos inquieta aquí. Nos va a llevar a un lugar donde ya no hay dolor, no hay temor, no hay llanto, no hay sufrimiento, no hay nada de lo que aquí nos inquieta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y qué decimos en las iglesias cristianas? Tantas cosas que podríamos durar días, pero hay hermanas a las que las tienen en lugares, no te pongas ni cremita ni una chapita, y hoy, pobre, parece papa, a Blanca pues así no uses aretitos, no uses nada, el vestido hasta que arrastre, y, pobres hermanas. Digo, tampoco hay que vestirse mal en el sentido decente, ¿no? Pero qué necesidad de llevar a esos extremos. Y así hay tantas cosas, o los que han torcido la palabra de Dios y les enseñan a la gente mal y los llevan por otro camino que no es el de la salvación. Qué gran responsabilidad, hermanos, porque todos daremos cuentas a Dios. Tú también, de tus hijos, de tu familia. ¿Por dónde los estás llevando? ¿Por la corriente del mundo, que es el camino ancho que lleva a la perdición, o por el camino angosto que lleva a la vida eterna? ¿O por la puerta estrecha? ¿O está? ¿Alguien se ha metido por una puerta que apenas cabe? O cuando te estacionas y alguien se te pega ahí, y luego si uno anda con un vientre aumentadillo, cuesta más trabajo. O sea, cuesta trabajo en el sentido de que hay que dejar muchas cosas y decir no a muchas cosas, pero el Señor nos da de su gracia para decir no, y para, aunque esté estrecho, aunque a veces sea complicado, caminamos con Él. Y el versículo 10 de Marcos 7 dice Jesús: porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos tienen papá o mamá todavía? ¿Qué dice la Escritura? Hónralos. Y el que maldiga a padre o madre, ¿qué dice?
Eso era la ley. Si alguien maldecía a un papá o lo maltrataba o se portaba mal, lo llevaban fuera del campamento y lo apedreaban. Ahora no les pegan con un Kleenex. Ay, pobrecitos, se trauman. No se trauman. ¿A cuánto les dieron duro? Yo no estoy traumado. Y a veces, aunque era excesivo, o sea, falta de sabiduría y de conocimiento de las formas de Dios, pero ahora digo, pues sirvió, porque si así era como era, imagínate si no me hubieran. Pero hoy en día, no, pobrecitos. ¿Qué dice la Biblia? Mira, muchos invalidan la palabra de Dios. Desde chiquito, corrígelo. ¿Desde cuándo? Desde chiquito. Porque son bien listos, ¿a poco no los niños? Ellos son los que mandan en la casa, no los papás. No está bien. Dice la Escritura que el varón es cabeza del hogar y la esposa es su ayuda idónea. Caminan juntos. No, los niños son los que mandan. Pero ustedes dicen, fíjate, el mandamiento de Dios fue: honra a tu padre y a tu madre. Espero que les estés enseñando eso a tus hijos, porque es para bendición de ellos. Dice, para que te vaya bien. Bueno, versículo 11. Pero ustedes dicen, les dice a los religiosos, basta que digan a un hombre, al padre o la madre, es corbán. Esto significa que, pues traigo aquí 10,000 pesos, pero pues es una promesa que hice de entregar en la iglesia o en la obra de Dios o en lo que sea, y ni los dan, pero dicen, como es algo que ya prometí, pues no puedo ayudar a mis papás. Y el pobre papá ya anda con unas tortillas ya de hace 8 días, y tú con tus 10,000 pesotes ahí. Dice, esto fue un invento de los religiosos, porque ellos esperaban que pues sí llevaran más dinero al templo y que dejaran a los papás. Estaban invalidando el mandamiento de Dios por avaricia, como hoy en día muchos. Versículo 12. Y no lo dejas hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con su tradición. No era un mandamiento de Dios, era una tradición, y la han transmitido, y muchas cosas hacen semejantes a estas. Hermanos, diga, vamos a guiarnos con la palabra de Dios, hacer las cosas a la manera de Dios. Es lo más seguro y es lo mejor, y traerá bendición y seguridad a nosotros, a nuestros hijos y a los que nos rodean. Interpretaban las escrituras de forma incorrecta y en algunos casos la manipulaban. ¿Se acuerdan cuando nació Jesús? Que preguntaron, ¿y dónde va a nacer? No lo tenían, y fueron a la escritura y dijeron, pues en Belén. Pero ellos no estaban interesados en dónde iban a nacer ni los tiempos de la gracia. Que sus malas interpretaciones, fíjate, Mateo 19, Jesús habla sobre el divorcio, y versículo 3, vinieron los fariseos tentándole y diciéndole a Jesús, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Y Jesús le respondió, ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Cómo nos hizo el Señor? Varón y hembra. Y desde que nacemos, dice el doctor, la enfermera, la partera o quien ayude ahí, es niño, es niña. No hay otra. Tiene el XY o XX. No hay otra. Varón y hembra los que. Enséñenle eso a sus hijos, porque en las escuelas le están enseñando muchas otras cosas.
Y dijo Dios, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, otra mala interpretación y manipulación. ¿Por qué pues mandó Moisés? Subraya, mandó. Moisés nunca mandó eso. ¿Por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y el Señor les dijo, por la dureza de su corazón. Porque ante cualquier situación, ¿cuál es la solución? Perdonar, hermanos. No divorciarse, no, pues eso es lo más fácil. No, ante cualquier conflicto en una familia, en un matrimonio, ¿cuál es la mejor solución? Perdonar, hermanos. Dígale al de al lado, ya perdona. Y él les dijo, o sea, Jesús les contesta, por la dureza de su corazón, y les da el texto correcto. Moisés les permitió, no les mandó. Ellos ya decían, no, Moisés nos mandó que es que no me gusta cómo hace la comida, divorcio. No me gusta cómo me plancha la ropa, divorcio. No me gusta que ronca, divorcio. Tú también roncas. Nada más que uno no sabe, pero que ya no me gustó esto, divorcio, por cualquier cosa. Eso no, nunca fue el plan de Dios. Mas Moisés les permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. Y yo les digo, ¿a quién hay que hacerle caso? Al Señor. Que cualquiera que repudie a su mujer, salvo la única excepción que dejó, y es por la dureza de corazón, porque Él nos perdonó ¿cuántos pecados? Y antes ¿cómo éramos? Adúlteros, fornicarios, borrachos, peleoneros, mentirosos, tranzas, Lee Gálatas 5, del 19 en adelante, ahí hace una pequeña lista de las obras de la carne. Nos perdonó todo. ¿Qué deberíamos perdonar? Todo. Ahí sí, muchos patinamos. No, si me falla, yo eso sí, no. El Señor dijo algo que no. Todos nuestros pecados. Entonces dice, por causa de fornicación. Ahora, si no es por causa de fornicación y se casa con otra, ¿qué dice? Adultera. ¿Y qué dice Gálatas 5, del 19 al 21? No entrarán en el reino de los cielos ni los borrachos, ni los afeminados, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los que se echan con varón, etc. Dice, no entrarán en el reino de los cielos. Y el que se casa con la repudiada, también adultera. Y yo me he enfrentado a eso como pastor. No, pues es que ya me divorcié. ¿Y quién fue el que falló? No, pues yo. No te puedes casar. No, están mal, ustedes están locos. Bueno, ¿eso dice la Biblia, sí o no? Sí. Ahora, el ofendido o la ofendida sí se puede casar. Eso a muchos no les gusta, pero eso dice la Biblia. Si quieres tú anular la Biblia, pues ese es ya tu problema, saltarte algunas páginas. Mateo 5:43, el Señor les sigue diciendo, ustedes escucharon que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Dios nunca dijo eso. Fue una torcedura, una mala interpretación, manipulación de las Escrituras. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Dígale al lado, ahí nos hablan. Bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te aborrecen y ora por los que te ultrajan y te persiguen,
para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que te aman, ¿cuál es la recompensa? O sea, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a tus hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean ustedes maduros, perfectos, dice aquí, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Versículo 14, vamos terminando con estos versículos. Y llamando así toda la multitud, Jesús les dijo: escúchenme todos y entiendan. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y cuando se alejó la multitud, entró en casa y le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo: ¿también ustedes están sin entendimiento? ¿Qué crees que nos dice el Señor a veces a nosotros? ¿También ustedes todavía tienen necesidad de biberón? ¿Que no ya deberían de comerse un filete bien? Dice: ¿no entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino ¿dónde? En el estómago. En el estómago. O sea, si te comes un taco de carnitas, ¿a dónde va? Si un cóctel de camarones, ahí va. Una Burger King, ya sabes a dónde va todo eso. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina a los hombres. Ahora fíjate, dice que lo que entra aquí, ¿a dónde va? A la letrina. O sea, entra y sale. Pero dice, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos, ¿qué? Pensamientos. Los adulterios. ¿Dónde empieza todo? Acá. Ese o esa. Riegue su jardín, no ande viendo el de otros. Ay, es que tiene unos rosales bien bonitos. Pon unos. Cuide su jardín. No ande viendo el otro. ¿Cuántos saben que se empieza? Por ahí entra, por aquí entra, por aquí, por nuestros sentidos. Dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Me las va a pagar. Y llega a tal grado que llegan a un homicidio. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia. Cuidado con la pornografía. Contamina muchísimo tu mente, tu corazón. No dejes que tus amigos te enseñen ahí videos horribles. No tienes por qué ver eso. La envidia, la maledicencia. Cuida cómo hablamos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuántos cambiaron en su manera de hablar? Yo parecía que tenía un criadero de sapos, culebras y alacranes y salía cada que hablaba sapos, culebras y alacranes. Pero el Señor un día paró todo eso. Y ninguna palabra corrompida, sino la que sea de bendición para los demás. La soberbia, no sean orgullosos. Yo soy mejor que fulano y tengo mejor esto y mejor aquello. No, aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón.
Tenemos que ver a Jesús, tenemos que ver a su palabra, hermanos. La insensatez. Yo no tengo pelos en la lengua. Pues deberías de tener unos cuantos, porque luego dices las cosas. ¿Cuántos saben que hay una manera de decir las cosas aunque sean verdad? No a lo salvaje, no para golpear, no para dañar, sino para edificar, para hacer reaccionar. Y hay mucha gente insensata que abre la boca nomás y dice cada cosa. Y aunque sea cierta, hay una forma de decir las cosas. ¿No creen? Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. O sea, a todos los que te rodean, porque tú ya las traes acá. Ya estás lleno de cada cosa, pero los que están cerca son contaminados, tus hijos, tu familia, tus compañeros de trabajo. Y no, míralo, dice que es cristiano y mira, y ve lo que hace, y ahí está viendo a la secretaria, y ahí está echándole piropos. Diga, no, tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. El fruto del Espíritu, dice Gálatas 5:22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad y dominio propio. Diga, dominio propio. ¿Cómo nos falta, hermanos? Que el Señor nos ayude, ¿no crees? Ahora, ya está el Espíritu Santo, es el fruto del Espíritu. Nosotros somos los que a veces no cedemos el control al Espíritu Santo. Así que, ¿cómo está tu corazón, hermano? ¿Cómo está tu corazón respecto a la palabra? ¿La estás anulando porque no te conviene lo que leemos, lo que se predica, lo que se enseña? ¿O dices, pues el Señor me está hablando por algo? ¿Cuántos creen que el Señor no habla en vano? Nos habla para edificarnos, bendecirnos, exhortarnos, para que cambiemos y seamos mejores cristianos, mejores esposos, esposas, hijos, y que verdaderamente brillemos donde quiera que estemos. Amén. Ponte de pie. Mira, si no tenemos cuidado, tú puedes ir a ver Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, como iglesias que habían crecido con la enseñanza de la palabra de Dios y siguiendo a Jesús, en pocos años ya estaban alejadas del Señor. La Odisea dice, tú dices que eres rico y te has enriquecido, que de ninguna cosa tienes necesidad, pero cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, ¿cuántos saben que llegar a tibio es muy fácil? Porque tienes cosas buenas y cosas no buenas. Y las mezclamos a veces, las cosas de Dios con mis gustos, interpretaciones, deducciones, etc. Dice, pero cuando eres tibio, te voy a expulsar de mi boca. Pero el Señor ve cómo somos realmente y le dice, pero tú eres un pobre, desnudo, ciego. Compra de mí oro. ¿Cuántos quieren comprar oro del Señor? Para que seas rico. Y unge tus ojos con colirio para que veas y no se descubra tu desnudez, la vergüenza de tu desnudez. Dice, yo castigo y reprendo a los que amo. ¿Cuántos prefieren que Él nos dé una zarandeada a que nos la dé el mundo o el enemigo? Porque el enemigo anda como ¿qué? León rugiente, buscando a quien devorar. Y antes de irnos queremos participar de la cena del Señor hoy.
Dice el apóstol Pablo: porque yo les he enseñado lo que asimismo recibí. Que la noche que el Señor fue arrestado, ¿qué hizo? Tomó el pan y lo partió y lo bendijo y dijo: este es mi cuerpo, que por ustedes es ¿qué? ¿Por quién sufrió el Señor? Por nuestros pecados, hermanos. Y es algo que nunca lograremos agradecerle todo lo que hizo por nosotros. Este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Y luego, después de que les dio el pan, sacó la copa y ¿qué dijo? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes es derramada. Así que cada vez que participen de este pan y de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y nada más nos da una recomendación el apóstol Pablo: nadie tome a la ligera estos elementos. Dice: pruébese cada uno cómo anda delante del Señor. Y es una oportunidad también para arrepentirnos y pedir perdón y poder participar de estos elementos. Si no, mejor no lo hagas. Porque Pablo dice: muchos, al no discernir esto, ni el cuerpo de Cristo, muchos están enfermos y algunos han hasta muerto. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos unos segundos y reflexionas cómo estás delante del Señor? Si hay algo que poner a cuentas, hazlo. Y si no quieres arrepentirte, mejor no tomes estos elementos, porque no quisiera ver que algo te pase. Que muchos dicen: no, para que vean que yo también estoy bien, lo tomo. No. Así que les voy a pedir que empiecen a repartir un pedacito de pan, una copita. Quedó claro que no es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es un símbolo de cómo su cuerpo fue partido por nuestros pecados y de su sangre cómo fue derramada por nuestros pecados. Y lo hacemos recordando lo que sucedió hace casi 2000 años ahí en esa cruz, en el monte de la Calavera. Y este pan y este jugo de uva no te va a cambiar la vida. Eso tenemos que tomar las decisiones nosotros. Solo dice: cuando tomes este pan y esta copa, la muerte del Señor anunciamos. Y es en memoria de Él, en recuerdo de Él, de su gran amor para con nosotros.
ustedes lean 1 Corintios 11, del 23 en adelante está. Desde antes habla Pablo de los abusos en la cena del Señor. Por eso hizo esta aclaración a los corintios, porque tendemos a abusar y hacer las cosas a nuestra manera y no es así. Así que léanlo y verán cómo el Señor nos instruye en todo. Dios ha sido muy bueno con nosotros, hermanos. Estamos de pie por su gracia, por su misericordia. Y nosotros por eso le amamos grandemente. Isaías dijo que fue molido por nuestras rebeliones. Cuando tomes este pan y lo tritures, recuerda, molido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Así que tomemos este pan en memoria de él. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieren este pan y bebieren esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No dejemos de predicar a Cristo crucificado, pero también resucitado para salvación de muchos otros. Dios les bendiga y no desechen la palabra de Dios, no la apaguen, que la palabra corra libremente en nosotros y a través de nosotros. Amén. Si puedes, darle un aplauso al Señor. Bueno, estamos despedidos, hermanos. Si pueden regresar los vasitos a los servidores, por favor, antes de salir. Nos vemos aquí el miércoles.